una vez que ya hemos hablado harto del oxígeno, ¿no? Casi un poquito, digamos hasta casa, porque hay mucho más, pero en fisiología, digamos que hasta ahí, pero me voy a ir acordando algunas cosas y vamos a seguir aportando. Pero el CO2 tiene que, el oxígeno ingresa y el CO2 sale, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se transporta el CO2? Una vez que sale el CO2 del tejido, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿En qué cantidades hay que hacer? Lo primero que voy a hacer, voy a calcular cuánto hay de CO2 por la ley de Henry, la concentración de CO2 es igual al coeficiente de solubilidad del CO2, coeficiente de solubilidad, por la presión arterial de CO2. Entonces reemplazo y digo concentración de CO2 es 0. ¿Se acuerdan? Aquí me dije ayer 0,500 generalmente se redondea a 0,6, ¿no? 0,6 por a nivel arterial, digamos, esto es arterial, sería por 40, ¿no es cierto? Por 40. 4 por 6, 24, por lo tanto tendré 2.4 ml sobre 100 ml de sangre. Entonces tengo esta cantidad de CO2 en sangre arterial. ¿Entendido? O simplemente he aplicado el coeficiente de solubilidad en CO2. He dado al principio, o más clases, 0,522, pero redondeando 0,6. 0,6 por la presión, porque esta es la fórmula de la ley de Henry, por la presión, ¿no? La presión, en este caso, la presión arterial. A nivel venoso tenemos la concentración de CO2, que es igual a 0.6. Habíamos dicho que a nivel en el lado venoso, esto es en el lado arterial, ¿no es cierto? El lado arterial y este es el lado venoso. Lado venoso, pero arteria pulmonar. Lado arterial, pero sangre oxigenada. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos presión arterial de CO2. No hay que confundirse. Entonces siempre que estén estudiando, hagan su esquemita para no confundirse. Acá también es denominada sangre venosa mixta. Y esta, ha habido un trabajo, hace unos años ha hecho un residente y ha tomado, entonces sería presión venosa de CO2. A nivel de la altura del mar es 45. En la altura hacia acá tenemos 30, acá tenemos que tener 38, a nivel de 38. Y acá tenemos 30, y acá tenemos, estamos acá, sangre venosa, 30, 35. Venosa, está más carboxioxigenado, venosa de CO2 en la altura, a nivel del mar. No se olviden que acá la presión alveolar de CO2 es igual a 40. Nos habíamos dicho que existe mayor difusibilidad en el ejercicio, ¿no? La presión coeficiente de solubilidad sobre el peso molecular, y hemos obtenido que es más difusible el CO2 que el oxígeno, 20 veces más. Por eso, a un gradiente menos que el oxígeno, se difunde con mayor facilidad 20 veces más, porque tiene un gradiente menor. ¿De acuerdo? Entonces, ese CO2 sale. Entonces, esta presión venosa estamos calculando. Presión de CO2, mejor dicho, CO2 en sangre venosa, 0.06 por 45. Es igual a, ¿cuánto? 27, ¿no es cierto? 2.7. 2.7 menos 2.4 será 0.3. Esa es la cantidad de oxígeno disuelto. 0.3 ml por 100 ml de sangre es la cantidad de, mejor dicho, CO2 disuelto. Me van a corregir ya. CO2 disuelto que circula en el
equivale, ese CO2 equivale al 7% en el libro, el 7% equivale a 0,803, equivale al 7% de oxígeno disuelto, CO2 disuelto, libre, ¿ya? Porque hay otra cantidad de CO2 que está circulando ya tanto en el glóbulo rojo, porque esto va al glóbulo rojo, ¿ya? Y al plasma. Entonces, eso es casi la misma cantidad, es un porcentaje. Entonces, tenemos 7% de oxígeno disuelto, de CO2 disuelto. CO2 en forma de bicarbonato, así es el bicarbonato, 70%. Y CO2 como compuesto carbaminado, CO2 con hemoglobina, así es, compuesto carbaminado, 27%. ¿De acuerdo? Ahora, si calculamos todo el contenido arterial de oxígeno, todo el contenido de CO2 sin oxígeno, de CO2 en sangre arterial, vamos a tener 48 ml por 100 ml de CO2 por 100 ml de sangre. Y en sangre venosa, 52 ml por cada 100 ml de CO2. Les digo, entonces estamos hablando de CO2. Ahora, ¿cuál es la ruta que sigue el CO2? Porque mañana vamos a ver que el CO2 es importante para la circulación del CO2, carbonato, todo lo que eso tiene que ver con ácido carbonílico. Mañana vamos a ver, si nos alcanza, ahora empezamos con el equilibrio ácido-base, ¿no? Es un capítulo complicadito, pero vamos a dar de la forma más sencillita, cosa que entiendan cuándo es acidosis, cuándo es alcalosis, etc. El CO2 no tiene carácter igual, tiene que constantemente escoger tampón. El sistema bicarbonato ácido carbónico es un sistema tampón. ¿Qué quiere decir? Que tampona o amortigua, ¿cómo se llama? Si hay ácido, baja al alcalino. Si es alcalino, vuelve ácido. La sangre tiene que estar en un pH neutro, 7.4. Vamos a ver. Entonces, decíamos que acá tenemos 52 y 58, y esos 4 ml de diferencia, eso es lo que expulsa, ¿no? Una vez que viene la sangre desde los tejidos, ¿no? Desde los tejidos, esa es la cantidad de 4 ml que expulsa la sangre de CO2. 4 ml, ¿ya? Los 4 ml de sangre, y esos 4 ml lo expulsa, ¿cierto? Y el tejido consume 5 ml, ¿verdad? La diferencia entre contenido arterial y contenido venoso, 5 ml. 4 x 5 es el cociente desviado. Estamos haciendo coincidir todos los conceptos que vengan para un perder, si se no tengan, no he venido, en que ha venido, tengo algunos otros que vienen todos los días, eso es muy bueno para ustedes, porque así no se pierden, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver qué hace el CO2 una vez que sale del tejido. El CO2 una vez que sale del tejido. Entonces, ingresa al glóbulo rojo, ya tenemos las concentraciones de CO2 como CO2 disuelto, como bicarbonato y como compuesto carbaminado. Entonces, a ver, vamos a hacer un estudio así. Entonces, habíamos dicho que aquí está, tomar aquí el oxígeno y
disuelve, ¿no? ¿En qué porcentaje? 7%. ¿Vale a cuánto? A 0,3 ml. Disuelve. Pero ese oxígeno es dinámico, no está así, porque de acá entra el agua y entonces el CO2 se va a unir a reaccionar con el agua. Y esta reacción ya la conocen muchas veces por medio de una enzima que siempre abrevio así, es la anidrasa carbónica, se va a convertir en bicarbonato, mejor dicho, en ácido carbónico, sería en bicarbonato. Entonces, C3H2, ácido carbónico. ¿De acuerdo? Entonces, CO2 más agua, ácido carbónico. ¿Está bien? Bueno. Entonces, por la anidrasa carbónica es importante esta enzima anidrasa carbónica, está descrito en todos los textos porque ayuda 500.000 veces a catalizar esta reacción. ¿Cierto? Ahora, pero este es inestable, este bicarbonato, y te va a descomponer en hidrógeno, en bicarbonato, más hidrógeno. Este bicarbonato va a salir, este es el lado plasmático, se da cuenta, y acá para igualar, porque si sale un ion negativo, tiene que entrar también un ion negativo, va a entrar en ion cloro. Este bicarbonato sale. Ahí está. Este ion, este hidrógeno, ya ha salido, si queda el hidrógeno. Este hidrógeno se va a unir a la, está saliendo a la oxihemoglobina. ¿Sí? A la oxihemoglobina. Entonces, hidrógeno más oxihemoglobina. La oxihemoglobina está acá. Entonces, ahora, ¿cuál es la otra reacción? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, este oxígeno se desprende de la oxihemoglobina y la hemoglobina se reduce. Esa es la hemoglobina seducida. El oxígeno se ha desprendido. Y ese oxígeno es el que ingresa al tejido. Entonces, ha salido el CO2 y ha vuelto a entrar el oxígeno. Interesante, ¿eh? Entonces, ese es el camino que sigue el CO2. Ahora, esos son los tejidos. En el alveolo, ahora vamos a hacer acá, el alveolo. Ya no es tejido. En el alveolo, este es el tejido, pero allá no es tejido, es alveolo. ¿Perdón? Entonces, lo único que voy a hacer es voy a cambiar las flechitas. ¿Se dan? Esto que entraba acá, el oxígeno. ¿No? Ahora, este oxígeno del alveolo entra al glóbulo rojo. ¿De acuerdo? Entra al glóbulo rojo y se une a la hemo. Esta flechita viene acá. Y esta reacción viene así. Entonces, este oxígeno se une a la hemoglobina reducida. Y esto va a formar hidrógeno más oxihemoglobina. Y esto va a formar bicarbonato más ion hidrógeno. Estamos invirtiendo las flechitas y esto va a formar ácido carbónico. Nuevamente por la enzima colinesterasa plasmática, anidrasa carbónica va a formar CO2 más A. Y
acá. Entonces, igual, el bicarbonato que se queda, sale, en este caso sería, está bien, el cloro también, ¿no? Voilà. Eso se llama isoionía, quiere decir que la misma cantidad de iones en el plasma. Este es plasma. ¿Sí? Todo esto, esta concentración de CO2 está dentro de la sangre, y el bicarbonato está en diferentes concentraciones, ¿no? Y se mide en 1000 equivalentes. El bicarbonato, ¿cuántos 1000 equivalentes es la concentración normal del bicarbonato? El bicarbonato, la concentración normal del bicarbonato es igual a 25 miliequivalentes por líquido. ¿Ya? Esa es la concentración, ¿no? En 1000 equivalentes del bicarbonato. Esto va a salir en la gasometría. Cuando todo está normal, la gasometría nos dice bicarbonato 25, 23, 24, 6, 29, 25. Entonces, la concentración de bicarbonato en 1000 equivalentes por 9. ¿Perdón? Entonces, ahora, para ver qué pasa cuando está alterado o alterada la concentración. Ahora, vamos a empezar un capítulo un poquito complicado de densidad. Vamos a ver el equilibrio ácido-base. ¿Perdón? Entonces, para el equilibrio ácido-base, al margen de saber la ecuación de masas, de la conservación de masa, etc., vamos a definir la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿En qué consiste esta ecuación? Nos dice esta ecuación, dice que el pH, en este caso del plasma, es igual al pK. Este pK es la constante de solubilidad del ácido carbónico. Constante de solubilidad del ácido carbónico. Es igual al pK más el logaritmo de la concentración en 1000 equivalentes de bicarbonato sobre la concentración de CO2 también en 1000 equivalentes. Entonces es el sistema bicarbonato ácido carbónico. ¿De acuerdo? Este pK se ha calculado después de hacer muchos ejercicios que no es el momento de hacer, tal vez en esto lo han hecho o lo van a hacer en el pasado, es 6 puntos. Más este logaritmo, esto es 25, las concentraciones, habíamos dicho, de equivalentes, 25. Y del CO2 se ha calculado en 0.3 y lo ha multiplicado por 40, que es la presión que estamos haciendo de sangre arterial, por 40. 3 por 40 será, aquí vamos a poner, 25 sobre 1.2. 3 por 4, 2. Entonces,
más logaritmo 6.1 más logaritmo de 25 entre 1.2 es igual a 20. Logaritmo de 20. Doctor, no sería 1.2, sería 12. ¿Qué pasó? No sería 1.2, sería 12. 3 por 4, 2. 1.2. 40. 10 por 4, 2. 1.2. Este es 0.3. El 2. El 0 Por eso, 3 por 4, 2. Entonces, acá tenemos 1.2. Entonces sería 0.3. Esta es la cosa. 3 por 40, ahora sí sale. ¿No? 1. Ahora sí. 0.3. ¿Ya? Ese es el mil equivalente. No estamos haciendo concentración, estamos haciendo el mil equivalente. Y así la tenemos un mil equivalente. ¿Vale? Entonces 0.3 es la concentración, bueno, los mil equivalentes de CO2. ¿Ya? Muy bien. Y el logaritmo de 20 es 1.3. Si ustedes entran a su tablita, dicen, entonces, muy bien, me agrada eso que me estén siguiendo, no sé lo que puedo hacer. Están inmediatamente. ¿No? Pero está bien. Y esto es 7.4. ¿Sí? Entonces ya tengo el pH de la sangre. ¿Ya? Calculando con la concentración de bicarbonato y de CO2. No se olviden que este CO2 viene del ácido carbónico. Por eso se llama bicarbonato ácido carbónico. Cuanto más ácido carbónico hay, más CO2. Porque esto, nuevamente, aquí la fórmula se disocia en bicarbonato, en CO2 más hidrógeno, ¿no es cierto? Bicarbonato ácido carbónico. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, hasta aquí está bien, ¿no? Bien tenemos. Ya tenemos los datos, ya saben de dónde sale el pH normal de la sangre. 7.4. ¿Verdad? Entonces estos dos factores, ya, lo dejamos todo y nos quedamos con bicarbonato y ácido carbónico, o CO2, concentración de CO2. Mañana, nos va a alcanzar, ¿qué hora tiene? -10, doctor, para las 9. Bueno, sabidito, mañana va a ser el diagrama de darle importe, es complicadito, todas las cosas que pero es bien sencillo, bicarbonato ácido carbónico. Con esto, todas las causas que igual que se acuerdan con la presión anular posible. Cuando hay una relación numerador-denominador, ponen pH, nos olvidaremos del pK, etcétera, digamos pH directamente, ¿no? pH es bicarbonato ácido carbónico. Entonces, cualquier causa que aumente el bicarbonato va a producir aumento del pH. ¿Eso qué es? Alcalosis. Cualquier causa que aumente el CO2, la concentración del CO2, va a disminuir el pH. Entonces, eso se llama acidosis. Esto será todo lo que tiene que ver con el bicarbonato, porque el bicarbonato tiene que circularse a nivel renal. Retener o expulsar el riñón de bicarbonato. Por lo tanto, como es producto del metabolismo, se llamará alcalosis metabólica. Y esto, como tiene que ver con la expresión del CO2, se llamará acidosis respiratoria. Al revés, cuando baja el CO2, si baja mejor dicho, el bicarbonato, si hay poco bicarbonato, entonces quiere decir que el pH va a bajar. Si baja el numerador, baja el pH. Entonces se llamará
acidosis metabólica. Aquí, si aumenta el CO2, igual aumenta. Si disminuye el CO2, el pH va a aumentar, es inversamente proporcional. Entonces se llamará alcalosis rescue. ¿Ahí? Estamos así. Bicarbonato, ácido carbónico. Sube el numerador, bueno. Eso es cuando está. Bueno, si sube el CO2 del bicarbonato, para compensar tiene que subir el CO2. Si baja el bicarbonato para compensar, todo eso vamos a representar en el diagrama de Davenport y Biot. Es un poquito complicado y vamos a dar más tiempo, pues voy a repetir unas dos, tres veces el diagrama y las causas que producen acidosis y alcalosis. Pero ahí está en la ecuación de eliminación que se va la cantidad que genera esa, los valores que generan el pH